Bien, buenas noches, bienvenidos todos. Vamos a desarrollar hoy día el módulo 2 del curso especialista en créditos hipotecarios. ¿Ok? Va a ser la misma dinámica del primer módulo. Vamos a hacer una primera parte donde vamos a desarrollar algunos conceptos y también vamos a ver algunos ejemplos, casos y vamos a usar las herramientas y los materiales que tenemos. Luego terminamos con una sesión de preguntas sobre esta primera parte y luego hacemos un break de 10 minutos y continuamos la segunda parte que, al igual que el primer módulo, va a ser con un enfoque más práctico. Vamos a desarrollar un poco más de casos y vamos a usar ya no solamente un simulador, sino una calculadora de endeudamiento para avanzar un poco más en esta parte que viene a ser la preevaluación de clientes, ¿no? Entonces, esta es la primera parte de la presentación. Y dentro de los temas que vamos a desarrollar en este segundo módulo, primer tema, va a ser la participación de mercado de los bancos en el financiamiento de inmuebles en el Perú. Vamos a ver un poco de data también para ver quiénes son los bancos que tienen mayor participación de mercado, pero también vamos a ver cuál es el ticket promedio que se maneja tanto para mi vivienda como para hipotecario, ¿no? Análisis de nivel de endeudamiento, cómo evaluar ratios y entender los límites permitidos. Luego vamos a ver herramientas prácticas para la preevaluación de cliente, que es básicamente el simulador más la calculadora de endeudamiento que ya les compartí, y los documentos requeridos para los análisis o la evaluación de ingresos, ¿no? Vamos a ver cuáles son los documentos que se piden y cuáles son los documentos o en qué casos podrían faltar ciertos documentos, y les voy a comentar en mi experiencia qué casos son manejables, viables y qué casos definitivamente no se van a poder trabajar por faltar ciertos documentos. ¿Ok? Comenzamos con la participación de los bancos en el Perú. Esto es información de una revista que también les he compartido, que está actualizada, que es Capeco, a marzo del 2025, donde podemos ver que en el periodo de febrero 2024 a enero 2025 se han desembolsado un total de 9.334 operaciones de mi vivienda y un 28.644 operaciones de crédito hipotecario tradicional o convencional. ¿Ok? Vemos la estadística también de los años anteriores, en la que tenemos como en los últimos 5 años, el año anterior, o sea, del periodo 2020, enero 2020, febrero 2024 a enero 2025, estamos en tercer lugar, como que ha habido una baja el año anterior y en este último una recuperación, ¿no? El mejor año fue el periodo febrero 2021 a enero 2022, pero esto eh, o la razón de esta variación o de este importe tan alto puede ser el efecto post-pandemia en el que muchas operaciones dejaron de gestionarse, ¿no? Y si vemos ya la colocación en cuanto a monto desembolsado, vemos que el monto desembolsado de mi vivienda es 1.694 millones y el monto desembolsado de del hipotecario tradicional, 12.187 millones de soles. Ahora, ¿para qué nos sirven estos datos, no? ¿Qué información podemos obtener? Primero, que en la relación entre el número de operaciones de mi vivienda versus hipotecarios tradicionales está más o menos en una relación de 1 a 3. 25% del número de operaciones han sido mi vivienda y 75% han sido hipotecario tradicional. En cuanto al monto desembolsado, la diferencia es mayor porque obviamente el ticket de mi vivienda tiende a ser menor. De todo el importe desembolsado en el periodo febrero 2024 a enero 2025, mi vivienda representa el 12% y el hipotecario tradicional 88%. Ahora, el ticket promedio de desembolso es 182 para mi vivienda y 425.000 soles para hipotecario tradicional. Esto se saca simplemente con el número de operaciones el monto desembolsado entre el número de operaciones. Entonces, ya tenemos una idea de cuál es el ticket promedio para cada caso y esto nos puede servir para tener una referencia luego
con la información que tenemos aquí, ¿no? Si el ticket promedio de mi vivienda es 182.000 soles y hipotecario tradicional 425.000, podríamos saber cuál es el ingreso mínimo del cliente promedio que compra con financiamiento bancario y que pone un 10% inicial, ya sea mi vivienda o hipotecario tradicional. Si yo aporto un 10% de inicial a una operación de 182.000 soles de financiamiento de banco, más 20.000 soles de bono de buen pagador, son 202.000, más 20.000 soles que puede ser mi cuota inicial, estamos hablando que el precio de compra-venta promedio de un crédito, de un cliente que compra mediante mi vivienda puede estar a razón de 220.000 soles, 220, 225. En cambio, en una operación que no es mi vivienda y es un hipotecario tradicional, si hacemos una proyección igual con un 10% inicial, estamos hablando de que el precio promedio de un inmueble financiado con hipotecario de banco es aproximadamente 480.000 soles, medio millón de soles. Entonces, esos son los tickets promedio de todas las operaciones que se han desembolsado el año pasado. Y en cuanto al ingreso, si yo necesito un financiamiento de 182.000 soles, estamos hablando que el ingreso promedio que para el caso de mi vivienda tendría que ser aproximadamente 3.500 soles y el ingreso promedio para un hipotecario tradicional tendría que ser aproximadamente 8.000 soles. Ese es el ingreso promedio de las operaciones que se han desembolsado el año pasado. Aquí ya tenemos un dato real con cifras que difiere un poco de el requisito de ingreso para acceder a un crédito hipotecario, ¿no? Donde 1.000 soles, 1.500 soles estaba muy alejado de lo que realmente se necesita para acceder a un crédito hipotecario, ¿no? O sea, los bancos tienen ese requisito 1.000, 1.500, mi vivienda igual, pero vemos que en la práctica es un ingreso que no alcanza. Ahora, esto es un ingreso considerando una persona que no tiene deudas o que previo a la formalización del crédito va a cancelar las deudas, ¿no? Ahora, ¿cuál es la participación de cada entidad financiera, de cada entidad en el sistema financiero? No tengo acceso a data para hipotecario tradicional, pero vamos a revisar ahora, por ejemplo, la data de del perfil del cliente Mi Vivienda y la participación, ¿no? O sea, según los créditos desembolsados en febrero, ya podemos ver aquí, este material también lo tienen ustedes, en cuanto a género masculino y femenino, la edad está entre hasta 30 años y entre 30 y 50 está la mayor cantidad de personas que han tenido acceso a Mi Vivienda, ¿no? Siendo la bolsa mayor hasta los 40 años, fácil de 25 a 40 años. El rango de ingreso también, la mayor cantidad de clientes tiene un ingreso mayor a 3.000, que puede llegar incluso a ser superior a los 6.000 soles. Es más, si ven aquí, la mayor cantidad de clientes que han accedido a Mi Vivienda tiene un ingreso superior a los 6.000 soles. En cuanto al valor de la vivienda también, el rango que tiene un mayor desembolso es entre 144.000 y 355.000. Estos dos importes, estos dos rangos son los que tienen una mayor cantidad de operaciones. El plazo, también el plazo promedio está entre 15 y 25 años, siendo lo más probable es que el plazo que mayor número de operaciones tenga sea el de 20 años. Ahora, estos son los bancos que tienen la mayor participación en cuanto al desembolso de operaciones de crédito a mi vivienda, y también acá hay una tasa referencial, ¿no? Tasa promedio de tasas. Perdón, un rango promedio de tasas, de acuerdo a las operaciones desembolsadas. Vamos a ver aquí. Y aquí está el ranking. Aquí podemos ver información de en qué departamento se ha desembolsado más créditos mi vivienda. Lima, obviamente, Lima y Callao.
y después le siguen Piura, Lambayeque, La Libertad y algo en Ica y Arequipa. Bueno, Junín también tiene un número importante que me parece que en Huancayo se están desarrollando también varios proyectos inmobiliarios. Y aquí podemos ver la participación de los bancos, ¿no? Donde los 5 principales bancos o 6 principales bancos tienen la mayor participación, tranquilamente el 85% del total de créditos desembolsados, estando el BBVA y el BCP tranquilamente con el 60% de operaciones desembolsadas, ¿no? La participación en crédito hipotecario tradicional es similar, con la diferencia que es muy probable que el Banco Pichincha tenga menos participación y el Scotiabank tenga un poco más de participación de mercado, a diferencia del Banbif, pues, ¿no? Pero después la distribución debe estar por encima del 80% en estos 4 bancos, ¿no? BBVA, BCP, Interbank y Scotiabank. ¿Tienen alguna consulta sobre esta parte antes de pasar a preevaluación? José, Sí. el Banbif creo que está peleando estar entre los 5 lugares en los 5 primeros de colocaciones, ¿no? El Banbif le está peleando a Escocia. Sí, el Banbif es el quinto banco y está peleando de muy cerca con el Scotiabank, ¿no? Está muy agresivo incluso en tasas. He tenido casos donde el Banbif tenía mejor tasa que el BCP, o sea, para que te das una idea, cuando el Banbif antes era mucho más caro, ¿no? Y Mm. en mi vivienda están bastante agresivos también. Bien, vamos a ver ahora sí, terminando esta primera parte, vamos a ver así lo que es la preevaluación. Y la preevaluación es básicamente una evaluación preliminar donde vamos a filtrar al cliente antes de solicitar el crédito. La idea es que podamos tener las herramientas y el conocimiento necesario para poder filtrar a clientes antes de derivarlos a los funcionarios de banco, porque ellos pueden hacer también este trabajo de filtro inicial. Claro que cuentan un poco más de herramientas de las que nosotros podemos contar, ¿no? Pero también nos permite determinar si el cliente cumple con los requisitos básicos de ingresos y nivel de endeudamiento. Por ejemplo, ¿no? Si yo quiero evaluar un cliente que tiene como ingreso sustentado 6.000 soles, la cuota mensual que puede pagar es 5.000 soles y el financiamiento que necesita es 550.000 soles. Si yo hago una preevaluación, lo que me va a arrojar esta preevaluación es que el cliente no califica para una cuota de un crédito hipotecario de 550.000 soles con el ingreso de 6.000, ¿ok? Pero tengo un dato adicional. El cliente me dice que independientemente de ganar 6.000, él puede pagar 5.000 soles mensuales. Si puede pagar 5.000 soles, esos 550.000 probablemente sí cubran o sí arrojen o sí den como resultado una cuota de 5.200 soles. Entonces, en estos casos, por ejemplo, ¿qué cosas se le puede sugerir a un cliente en estas condiciones, hablando solamente de ingresos? Que pueda manejar una cuenta ahorro vivienda, ahorro hipotecario, ahorro casa, el nombre que el banco quiera ponerle, pero es la alternativa que podría manejar en este caso, ¿no? Vamos a desarrollarlo para ver realmente cuál es el resultado de la preevaluación, pero vamos mencionando primero algunos escenarios. Después, tengo un cliente que presenta ingresos de quinta categoría y cuando realizamos la preevaluación tiene un endeudamiento mayor al 61%. ¿Ok? Esto definitivamente representa un sobreendeudamiento, pero podríamos evaluar la posibilidad de consolidar deudas de consumo que pueda tener y gracias a ello poder reducir el endeudamiento, ¿no? Es una alternativa que también tenemos y que vamos a desarrollar más adelante. Y, por ejemplo, un caso en el que tenemos una persona que tiene un ingreso de 6.000 soles, una cuota mensual para el crédito que está solicitando de 2.400 soles, y es alguien que no tiene deudas vigentes en este momento. En su opinión, en su experiencia y con lo que conocen o los casos que han tenido, alguien que gana 6.000 soles califica o aprueba para una operación de 2.400 soles, perdón, para una cuota de 2.400 soles, que es más o menos un hipotecario de 250.000. ¿Qué opinan?
Sí, depende, ¿no? De si tiene otros créditos. No tiene deudas vigentes para este caso. Sí apruebo. Entonces yo creo que sí, sí apruebo. Ok, ok. ¿Alguien más? ¿Alguien opina diferente? Probablemente si es que no tiene cargas familiares, ¿no? Ok, ok. Es un buen punto de las cargas familiares, que ahorita lo voy a explicar. Bien, entonces, primero las cargas familiares para que no se me pase. En la evaluación que los bancos realizan, eh, lo único que podría complicarnos un poco el hecho de tener una observación por carga familiar es que en la solicitud que llenamos o en el ingreso de los datos que llena el funcionario, el cliente declare que tiene 4 o 5 hijos. Esto sí podría complicarnos el tema de la carga familiar, pero si no declara, o sea, declaramos un hijo, por ejemplo, que eso también para que quede claro, ¿no? Yo tengo una boleta de pago y tengo asignación familiar, es porque tengo hijos, pues, ¿no? Entonces, pero da lo mismo que tenga uno, que tenga 5, la asignación familiar va a ser la misma. Entonces, como eso no se valida, no se evalúa, con que le ponga un hijo suficiente, porque ya con eso el sistema va a asignarle un gasto correspondiente a este hijo, ¿ya? Pero si le pongo 5, por más que gane 7.000 soles, 8.000 soles, es muy probable que no pueda tener acceso a un financiamiento que tenga una cuota de 2.400 soles. ¿Ok? Entonces la carga familiar, en la medida en la que no considere muchos hijos, la carga familiar en la medida que no considere muchos hijos, no debería ser una observación. Pero, ¿por qué hago esta pregunta? Porque en realidad el objetivo de la preevaluación no es determinar si el cliente está aprobado o no, o si califica o no. El objetivo de la preevaluación es saber si un cliente puede ser evaluado o no. Porque recuerden que una evaluación tiene muchos criterios, muchas variables. No solamente es el nivel de endeudamiento, no es solamente los ingresos. Hay otras cosas que se van a evaluar para poder determinar si un cliente aprueba o califica. En este caso, la prueba-evaluación que realicemos nos va a permitir saber si este cliente puede ser evaluado y si derivamos este caso a algún funcionario de banco. Van a haber casos muy ajustados en los que se los derivaremos, algunos avanzarán, otros serán observados, pero van a haber casos que definitivamente desde el principio nosotros podemos determinar casos en los que el cliente definitivamente no va a calificar. Por ejemplo, ¿no? Hace un momento conversamos sobre este caso. Cliente con ingresos de 6.000 soles, con una cuota mensual que puede pagar de 5.000 soles, ingresos mensuales de 6.000 soles, cuota mensual que puede pagar de 5.000 soles y un financiamiento de 550.000 soles. ¿Ok? Si no tuviésemos el dato de que puede pagar 5.000 soles, definitivamente es un cliente que no tiene opción a calificar un crédito hipotecario. ¿Por qué? Porque si gano 6.000 y la cuota es 5.000, es imposible. O sea, sería absurdo que teniendo el conocimiento se lo enviemos a algún funcionario banco, porque eso definitivamente no va a ser aprobado. Si para mala suerte de ustedes envían esto a un funcionario de banco que está reemplazando al titular, puede ser que también lo envíe a riesgos, ¿no? Y la respuesta va a ser la misma. Definitivamente no califica porque no hay forma de que alguien que gana 6.000 soles pueda calificar o aprobar un crédito en que la cuota es 5.000 soles. Pero si tenemos el dato adicional de que tiene ingresos no declarados, por lo cual puede pagar 5.000 soles al mes, sí podríamos buscarle alguna alternativa de sustentar o, en este caso, lo que se propuso fue trabajar un ahorro vivienda. ¿Ok? Ahora, vamos a ver algo un poco más práctico, ¿no? Para preevaluar, yo necesito información, pero también necesito algunas herramientas. Y estas herramientas me van a servir para filtrar clientes viables, me van a servir para brindar una asesoría realista en la que yo puedo conversar con el cliente y decirle en qué escenario se encuentra, pero también me va a servir para optimizar recursos, porque en la medida en la que yo pueda descartar el caso que acabamos de comentar, no voy a
gestionar ninguna operación, no le voy a pedir documentos, no voy a ir al banco, no voy a llamar por teléfono y tampoco le voy a mostrar una opción que no puede comprar. De repente podría buscarle otras alternativas o, en el supuesto de que el cliente tenga más cuota inicial, de repente podría continuar con la operación, ¿no? Pero en las condiciones en las que conversamos, definitivamente no. Ahora, ¿qué herramientas necesito? Primero, información o documentos, ¿no? En cuanto a información, yo debería saber cuáles son sus ingresos. O sea, debería preguntarle cuáles son sus ingresos. Yo siempre pregunto no cuánto ganas, sino cuál es tu ingreso promedio, ¿no? ¿Cuál es, o tu rango de ingresos, si no me quieres decir? Mira, yo gano entre 4.500, 5.000 soles ya. No, trabajo con eso. Ingreso promedio. Mira, lo que pasa es que es muy variable, sí, pero en los últimos 3 meses, aprox, no necesito algo exacto. Ya, 3.500 soles puede ser en promedio. Ya, ok, tengo ese dato. No le estoy pidiendo ningún documento todavía. Para preevaluar necesito el precio del inmueble y la cuota inicial. Y para preevaluar también necesito saber el detalle de sus deudas. Mira, yo tengo un crédito vehicular y tengo un préstamo personal, no sé, pues de 20.000 soles y el vehicular de 30. Pero el dato que yo necesito para preevaluar no son las deudas, no son los importes, sino es la cuota vigente. O sea, cuánto paga al mes. Porque la evaluación y la preevaluación la hacemos con las cuotas, no con la deuda total. Puede haber dos personas que ganan 6.000 soles cada una le debe a un banco 30.000 y el otro le debe 100.000. Pero puede que el de 30.000 esté sobreendeudado y el de 100.000 no, sobreendeudado en la evaluación de nivel de endeudamiento. ¿Cómo se explica esto? Porque el de 30.000 puede que tenga las cuotas en 9 meses y el de 100.000 en 5 años. La cuota del segundo crédito, por más que el importe de deuda es mayor, la cuota es menor y esto hace que su endeudamiento sea menor de cara a la evaluación y a la preevaluación. Y además necesitamos, con esta información, necesitamos llevarla a simuladores. Ya hemos revisado un simulador de crédito hipotecario, pero también tenemos plantillas que se las compartí el día de hoy o el día de ayer, no recuerdo, pero se las compartí para que puedan ver cómo funciona una calculadora de endeudamiento. ¿Ok? Teniendo claro que lo que estamos desarrollando es una preevaluación que nos va a permitir saber qué clientes descartamos y qué clientes podrían ser evaluados hablando solamente de ingresos. Por ejemplo, un ejemplo rápido y práctico. Tengo una persona que tiene un ingreso de 5.000 soles, su cuota actual es 1.000 soles del préstamo que tiene, y para un hipotecario de 130.000 soles, en 20 años su cuota aproximada es 1.250. El endeudamiento de esta persona sería de 45% aproximadamente, que es las cuotas vigentes más la cuota proyectada o la cuota nueva, entre el ingreso total. Y esto llevado a porcentaje. ¿Alguna consulta hasta aquí? Ahora vamos a ver un par de casos prácticos, pero si tienen alguna consulta sobre lo que hemos revisado. Perdón, José, buenas noches. ¿Qué tal, Cuota Silvia? actual y cuota nueva, ¿me puedes decir cuál es la diferencia? Ya, ok. Vamos a regresar. Ya, cuota nueva es la cuota proyectada, es la misma. ¿Ya? Y cuota actual es la cuota vigente. Yo gano 5.000 soles y quiero solicitar un crédito hipotecario de 130.000 soles. Lo que van a evaluar al momento de presentar mi solicitud es cuánto es lo que yo vengo pagando mes a mes a los bancos, o sea, antes de solicitar el crédito, en este caso para la operación es 1.000 soles, y cuánto sería la cuota en caso que el banco me apruebe el crédito que estoy solicitando. Para este caso serían 1.250 soles. Entonces sumo esas dos cuotas y las divido entre mi ingreso, y eso lo llevo a porcentaje. Y el resultado es 45% para este ejemplo. Por ejemplo, tengo a alguien que gana 10.000 soles. Actualmente le viene pagando a los bancos 2.000 soles y quiere un crédito hipotecario en el que la cuota le va a salir 3.000 soles. Estamos hablando de
2.000 más 3.000, 5.000. El sueldo es 10.000, su endeudamiento sería 50%. Si es una persona que ya paga 4.000 soles al banco con el mismo ingreso de 10.000 y el crédito hipotecario tiene la misma cuota de 3.000 soles, 4.000 y 3.000 son 7.000. Entre el ingreso estamos hablando de un endeudamiento de 70%. En el primer caso, con 50% podría ser evaluado, en el segundo caso, con 70% definitivamente no calificaría, porque presenta un sobreendeudamiento. Para eso nos sirve determinar este porcentaje. ¿Se entendió? Sí, sí, gracias. O sea, cuota actual son mis deudas actuales, de lo que Así sea, es. tarjetas, auto, lo que tenga. Así es. Cuota actual o cuota vigente es lo mismo. Cuota propuesta, cuota proyectada o cuota nueva es lo que estamos, la cuota de la operación que estamos solicitando. ¿Ok? Bueno, entonces veamos un caso práctico. Para eso vamos a ir a la calculadora que les he presentado. Ya, por favor, si es que alguien tiene a la mano los datos para poder, estos datos, ¿no? Precio 350.000, cuota inicial 50.000, sueldo 10.000, quinta categoría, deuda vigente, en este caso, como les mencioné, necesito el importe, pero también necesito la cuota, 30.000 soles y 1.500, 3.000 soles y 250. ¿Ok? Vamos a ver qué endeudamiento nos sale y si ustedes, les adelanto, el siguiente caso puede ser una propuesta de cualquiera de ustedes, de algún caso que hayan tenido o que quieran saber, lo desarrollamos. Ahorita vamos a desarrollar este y el segundo sería una propuesta de ustedes. Bien, esta es la calculadora. La calculadora que les compartí, lo que les pido por favor es que la puedan descargar y la trabajan en el Excel que ya tienen descargado. No editen en el documento, no sé si les permita, pero si les permiten no lo hagan porque pueden distorsionar un poco el tema de las fórmulas. ¿Ok? No sé si me pueden, si alguien tiene a la mano, si no, no hay problema, regreso a los datos. Pero recuerdo que era un ingreso de 10.000 soles. Sí, 10.000 soles. Sí, 10.000 soles. Quinta categoría. Ya Sí, ahorita les voy a explicar cómo va saliendo esto. Ya. Eh, el valor del inmueble, 350.000. 350. La cuota inicial, 50.000. Ujú. La deuda vigente, un vehicular, 1.500. perdón, un préstamo personal de 1.500 y otro Bien. préstamo de 250. 250. Entonces, vamos a ponerlo aquí en vehicular. O sea, podríamos ponerlo de dos formas, ¿ya? 1.500 y 250, o podríamos ponerlo, si no tenemos el dato de qué producto es, 1.500 más 250, da lo mismo. ¿Ok? Ahora, si ustedes ven aquí, yo lleno los datos en esta parte y acá se va actualizando. Por ejemplo, si yo le pongo 2.000 soles por alquileres, acá se actualiza, pero acá también se actualiza. Y si ven, hay una diferencia. Esta diferencia es porque estos ingresos son considerados variables y no se validan al 100%. Pueden haber bancos que lo validen al 70%, al 90%, al 80%. Más o menos lo podemos trabajar con un 90%. Porque recuerden que esto es una preevaluación, esto es ver en qué escenario se encuentra el cliente. Entonces, pero sí saber que tiene más peso y más valor al momento de evaluar quinta categoría en relación a cuarta y primera categoría. ¿Ok? Estos 11.800 que son los ingresos validados van al cálculo del endeudamiento. Esta parte, aquí yo, si por ejemplo tiene un hipotecario en el que paga 1.500 soles, lo coloco aquí. Tiene un préstamo vehicular en el que paga 1.000 soles, lo coloco aquí. Aquí tengo un total, ¿ya? Y de este total se va a las cuotas vigentes. A la cuota actual, cuotas vigentes. Para el caso, aquí es 0 y aquí es 0. ¿Ok?
Entonces, ahora lo que necesitamos es saber la cuota aproximada, es este dato, ¿no? La cuota propuesta. Entonces, para saber la cuota propuesta, ¿qué datos adicionales necesitamos? Ya sabemos que se va a financiar 300.000 soles. ¿En qué plazo? En 20 años. Plazo promedio. ¿Qué tasa? 8.5 promedio. ¿Ok? Entonces, el financiamiento de 300.000 soles en 20 años a 8.5 tiene una cuota promedio de 2.798, 2.800 soles aproximadamente. Aquí es cero, pues esto no, aquí no tenía ingresos. Y podemos ver que en este caso, un cliente que gana 10.000 y que ya tiene una cuota mensual vigente de 1.750, tiene un endeudamiento actual de 18%. Con la cuota que se está proponiendo para el crédito hipotecario con estas condiciones, el endeudamiento pasaría a 45%. ¿Ok? Entonces, 45% es evaluable, sí, sí es evaluable, porque el rango para este tipo de ingreso, que es ingreso bruto, está entre 30 y 45%. Entonces, podría ser evaluado. Podría ser que le digan, mira, no te podemos prestar 300, te podemos prestar 280, 270, 250, no sé, pero puede ser evaluado en cuanto a nivel de endeudamiento. Diferente es este cliente que ya tiene un hipotecario de 3.000 soles, el momento de solicitar el crédito ya estaba en 48%, pero con la nueva operación va a 75%. Este cliente puede ser evaluado o no, está volando, definitivamente no hay opción. ¿Queda claro? ¿Alguna duda sobre cómo usar esto? Vamos a hacer más casos, ¿ah? No se preocupen, vamos a hacer más casos, pero ¿se está entendiendo cómo usar esta calculadora de endeudamiento o cómo se va a Sí, ingresar sí, los datos? sí, Sí se sí, entiende. sí, Ya, sí se perfecto. entiende. Lo único que hay que llenar aquí son los datos en gris. No, no tocamos nada más. Estos datos los vamos a tener, siempre vamos a tener esto, ¿no? O deberíamos tener esto, los ingresos, y lo que vamos a colocar es el plazo y la tasa, ¿no? Por ejemplo, tenemos este caso en el que el cliente tiene un endeudamiento de 45%. Vamos a suponer que solamente pone 10%. Obviamente su endeudamiento va a ser superior al 45%. ¿Qué pasa si yo aquí en lugar de 20 le pongo 25? La cuota va a bajar. Y si la cuota baja, llega a 45, ¿eh? Puedo ir viendo diferentes escenarios. Para eso me sirve este simulador. Ahora, nosotros ya hemos visto una clase en la que hemos hablado de plazo y estamos claros en que no va a haber mucha diferencia, ¿no? Miren, 2.735 la cuota en 25 años, la cuota en 30 años, 2.621, nada. 100, 114 soles de diferencia, 5 años más. No tiene sentido. Pero nos permite simular aquí y ver hasta qué porcentaje podríamos llegar, ¿no? Pero en este caso la cuota no es 35, sino 50. O sea, es un caso sencillo para no complicarnos, porque vamos a ir viendo casos un poco más complejos, ¿no? ¿Alguien tiene algún caso que quiera que desarrollemos? ¿Quiere que dictar algunos números, precios, el ingreso, o quieren que yo vea otro caso? Si alguien tiene uno, mejor, porque le queda, o sea, yo creo que va a retener un poco más esta parte porque la va a practicar con su caso, pero si no, presento otro caso, ¿no? José, yo tengo una consulta con respecto a los ingresos. Ok. ¿Cómo evalúan los bancos los ingresos del exterior? Ujú. Ok. Los ingresos del exterior no son ingresos que sean sustentados para los bancos. Yo tengo ingresos sustentados de primera categoría, cuarta y quinta. Ingreso del exterior, el banco no tiene cómo validar esos ingresos. Se maneja muchas veces con una cuenta ahorro vivienda
en la que efectivamente yo presento los documentos de los ingresos que tengo, presento mis estados de cuenta, me pueden pedir incluso un reporte crediticio del país en el que me encuentro, pero no son, o sea, se consideran de manera referencial. Una persona que trabaja en Estados Unidos y que gana $5.000, no hay forma de que el banco aquí le valide $5.000 y con ese ingreso lo pueda evaluar para un crédito hipotecario, ¿no? De manera referencial, sí, pero no es un ingreso que podamos usar directamente para una evaluación o una preevaluación. Ahora, créditos para extranjeros existe, pero lo que también siempre comento es que eh, el hecho de que sea extranjero ya es una observación. Para que la operación prospere, tendría que tener ciertas fortalezas. Una de las fortalezas más usadas es la cuota inicial. Bueno, tú me dices ingresos del extranjero y tiene 10% de cuota inicial, yo no veo viable esa operación. De que la puedas presentar, la puedas evaluar, puedas hacer tu ahorro vivienda, puedes hacerlo, pero es poco probable que pueda calificar para un crédito hipotecario con esa cuota inicial. El 30% suelen pedir. Sí, o sea, de 30% en adelante. Pero ojo Ujú. que eso no te garantiza tampoco la aprobación, ¿no? Pero por lo menos es un caso que ya se puede evaluar, que ya se puede trabajar. Con un ahorro vivienda Ujú, sí, programado, sí lo aprueban. ujú. Sí, sí, claro. O sea, igual el ahorro vivienda lo que te permite es reemplazar esa observación de los ingresos, pero no te garantiza tampoco una aprobación, ¿no? Lo digo porque he visto más de un caso en el que había ahorro vivienda, había carta de preaprobación con el ahorro vivienda, firman una minuta y después de 6 meses el cliente no califica a pesar de tener su carta de preaprobación, donde el banco incluso coloca ahí que no asume ninguna responsabilidad de los documentos que el cliente pueda firmar o los compromisos que pueda asumir. Claro. Entonces, o sea, sí es cierto que es gestionable, es trabajable, pero hay que tener un poco de cuidado con que aún no es una aprobación confirmada, ¿no? Sí, mejor es esperar el plazo que le pone el banco. Por ejemplo, si son 6 meses, esperar a los 6 meses para ya que pueda ser evaluado y ya aprobado, ¿no? Ujú. Sí, perfecto, Liliana. Sí, de hecho, creo que tú has visto un caso hace Sí, poco en Banbif. sí, mi cliente aprobó y compró, sí, después de Ujú. 6 meses, ¿no? Sí, sí, de hecho, medio gestionable, pero con esas salvedades, pues, ¿no? Exacto, exacto. Ujú. Gracias, Liliana. Claro, Frederick, ¿o tienes alguna otra consulta sobre el tema? Perfecto, gracias. Ok, listo. Entonces continuamos. Ya, vamos a ver, me parece que aquí tengo un caso. Vamos a trabajar esto, ¿ok? Quiero comprar un departamento de $150.000, ¿cuánto debería ganar? ¿Ok? Vamos a hacerlo al revés, ¿no? O sea, porque lo que hemos revisado es, tengo el sueldo y tengo los datos del inmueble. Ahora, tengo el inmueble y quiero saber cuál es el sueldo que debería ganar una persona que trabaje o que quiera comprar un departamento de $150.000. ¿Cuánto es la cuota inicial mínima que piden los bancos? 10%. 10%. Ok, para este caso entonces estamos hablando de $15.000, ¿correcto? Lo que necesitamos calcular es, primero, cuál es la cuota. Ya, vamos a llevar esto a soles, ¿ok? Vamos a llevar esto a soles. Vamos a calcular un financiamiento de 513.000 soles. Entonces nos vamos otra vez al simulador, acá a la calculadora de endeudamiento, ¿ya? Y vamos a poner aquí, No se ve, ahí lo vi. ¿no se ve? Ah, Sí se ve, sí se ve. creo que el de casos no se veía, ¿o sí? Me parece que sí, no sé si puede. Sí, sí se ve. Sí se ve, sí se ve. Ok, entonces de esta parte, teniendo este dato, ya lo tenemos en soles, 570.000 soles, 57.000 soles y 513.000 soles.
Vamos allá a la calculadora de endeudamiento y vamos a poner 570, 57. 570.000 soles. 57.000 soles. Y el financiamiento sería 513.000 soles. En 20 años, a una tasa de 8.5 promedio, la cuota sería 4.776 soles. ¿Ok? Lo que no tenemos es este dato que vamos a buscar. Y vamos a suponer que es un cliente que no tiene deuda. Recuerden que estamos hablando de ingreso bruto y el rango de endeudamiento tendría que estar entre 30 y 45%. Entonces, aquí lo que voy a hacer es, si tengo ya una cuota de 4.700 soles y tengo que llegar a un 45%, no es tan complicado para quinta categoría porque aproximadamente serían 10.000 soles, ¿no? 48%, entonces aproximadamente el sueldo de o sea, el sueldo mínimo que debería tener una persona que quiere comprar un departamento de $150.000 aportando el 10% de cuota inicial tendría que ser 10.500 soles. Estando en quinta categoría, es decir, bolete pago, planilla. Si gana más, obviamente no hay problema. Si gana aquí. O sea, siempre hablando de ingresos netos, ¿cierto? No, acá estamos hablando de ingreso bruto. Bruto. Sí. Ah, correcto. ¿Ok? En esta calculadora de ingreso bruto. Ahorita vamos a ver la diferencia con ingreso neto, pero ahorita es ingreso bruto. Ah, correcto. Gracias. Ok, entonces con 15.000 soles no hay problema. Pero ¿qué pasa si una persona que gana 7.000 soles quiere comprar con el 10% un departamento de $150.000? Hacen el sueldo. Estamos hablando que llega casi al 70%. Esto es imposible. Nuevamente, 7.000 soles no es un mal sueldo, pero no es suficiente para el departamento y la cuota del crédito que está solicitando, ¿no? Ahora, si a esto le agregamos que tenga alguna deuda, alguna cuota vigente, 1.000 soles, por ejemplo, seguimos subiendo el endeudamiento y definitivamente no hay ninguna alternativa. Ya, para aclarar la parte de sueldo neto o sueldo bruto. En el caso, ¿qué cosa es sueldo bruto? Es el ingreso que aparece en la boleta sin los descuentos, ¿no? Hay personas que ganan 10.000 soles, pero una vez que le realicen los descuentos, puede ganar 8.200 soles, por ejemplo, ¿no? Para este ejemplo, 10.500 soles, si yo trabajo con el sueldo bruto, tendría que ser aproximadamente 10.500 soles para llegar a un endeudamiento de 45%. Si yo trabajo con el sueldo neto, ¿ok?, aproximadamente estamos hablando de un 8.500 soles. Porque con el sueldo neto, promedio 50-55%, pero hay casos excepcionales donde se puede llegar a un 60% de endeudamiento. Sueldo neto, ¿ok? Sueldo neto es una vez que ya se han hecho todos los descuentos. Pero para no complicarnos, en este caso estamos trabajando con el sueldo bruto, que es el sueldo total que aparece en la boleta de pago. A ese sueldo luego se le hacen los descuentos. Obviamente, si yo trabajo con sueldo bruto, hay un porcentaje de endeudamiento. Si yo trabajo con sueldo neto, hay otro porcentaje de endeudamiento que es mayor porque ya le castigué en los descuentos del ¿no? Profesor. José nada más. José. José, Sí, mire, para esta persona que gana 8.500 Ujú. y para calificar a un departamento de 570, perdón, de 570, Ujú. Sí, si 570.000 él soles. tuviera si él estuviera pagando un alquiler de 2.000 soles, Ujú. esto le favorece, ¿verdad? No. Pero No. O sea, si estuviese pagando, no. Si tuviese un inmueble que está alquilando y eso es para él un ingreso, sí. Pero Pero si si está él, pagando, no. pero si él estuviese pagando un alquiler, significa que al tener ya su departamento va a dejar de pagar ese alquiler. Sí, pero la lógica aquí es, actualmente por el alquiler paga 2.000 soles. Con el Ajá. crédito va a pagar 4.776 soles, o sea, va a pagar más. No es que estos 2.000 soles hayan estado sacándolos de otros fondos, ¿no?
todo sigue saliendo del mismo sueldo. Mm, No es un ingreso lo que tiene, es un gasto, ¿no? Ahora, diferente sería, para cerrar esta parte, diferente sería alguien que tenga un alquiler de 5.000 soles que lo venga pagando hace 3 años, hace 5 años, y solicita un crédito y en el crédito califica para una cuota de 4.500, ¿no? Entonces, esos 5.000 podrían servirme para sustentarle al banco, igual no es un caso regular, hay que sustentar bien, hay que plantearlo bien, ujú. para sustentar al banco de que sí tengo capacidad de pagar 5.000 soles. Mira, hace 5 años vengo pagando esto sin problemas. Aquí están mis vouchers de pago, mi contrato, correo del propietario, pero es diferente, ¿no? Todo eso. Pero Ya. si voy a reemplazar mi alquiler por la cuota, no me ayudan absolutamente nada. Ay, pero si tuviera un alquiler, sí, o sea que si a él le pagan, Claro, esa es otra Sí. cosa. Que también ahí vamos sí a le ver favorece. también vamos a ver Y algunos ta- casos, ¿no? Hay que sustentarlo también eso, ¿no? Así es, que lo vamos a ver en un momento, pero Ok, sí. gracias. Sí, Mariana. Buenas noches, José. Sí, una consulta. Ujú. No sé si ahí se ha puesto el plazo en la calculadora. No llegué a revisar eso. Acá está. Ah, ok, ya 20 años. Ujú. Entonces, se podría extender el plazo, digamos. Depende, o sea, depende. Mira, no pensaba ver diferentes escenarios aquí, pero vamos a ver uno con el plazo máximo, ¿ya? Para no demorar mucho. 30 años. Sigo en 50%. $56. Ya, pero en este caso, o sea, mira, en este caso con 56% no era problema, porque como le dije, podría ser evaluado porque estamos hablando de sueldo neto. Si nos vamos a sueldo bruto, 45% igual podría ser evaluado. No es necesario irnos a 30. Donde podríamos ver extender el plazo es si tenemos una cuota que ya viene pagando, ¿no? Aquí sí podríamos ir a 30 años e igual su endeudamiento es muy alto para sueldo bruto. No sé si los estoy cruzando con estos cambios, pero pensaba solamente dejarlo ahí para ver luego casos un poco más Está complejos. bien. Sí, clarísimo. Ya, perfecto. Igual si tienen alguna duda me avisan. Ahora, para cerrar este caso, la pregunta era 10.000, ¿cuánto necesitamos ganar para un departamento de 150.000 dólares en el que ponemos 10% de cuota inicial? En quinta categoría, como mínimo, 10.500 soles. Si el cliente gana menos de 10.500 soles, depende, ¿no? 10.300, 10.400, 10.200, podría ser evaluable, ¿no? De repente ajustando un poco la tasa podemos llegar. Si gana 7, 6, 7.500, definitivamente no tiene opciones, ¿no? Ahora, si desaparecemos estos 10.500 y, por ejemplo, tiene alquileres por 10.500, 90%, ya. Pero aquí es a 20. Estamos hablando de 51% y ya está volando en el endeudamiento. Entonces, una persona que tiene alquileres tendría que tener aproximadamente unos 12.000 soles de ingresos por alquileres. Esto le representaría un 44%, porque, como les digo, estos 12.000 soles en la evaluación se castigan en un 10%, 20%, ¿no? Entonces, 12.000 soles en alquileres para evaluación implica aproximadamente 10.800 soles. Ahora, si quiero hacerlo más práctico, si quiero hacerlo mentalmente, me puedo quedar con estos 12.000 soles, ¿no? Ya sea primera, cuarta o quinta, me puedo quedar con los 12.000 soles. Tiene alquileres por 15.000, ok. Me voy al 45% de esos 15.000 soles. Vamos a ver cuánto es el 45% de esos 15.000 soles. O sea, podría asumir cuotas máximas de 6.750. Estos 6.750 tendría que representar la cuota de lo que ya viene pagando más la cuota del hipotecario que está solicitando, ¿no? Y para complementarlo con este caso, o sea, si este cliente quisiese comprar con un sueldo de 15.000 soles, un departamento de 150.000 dólares,
sus cuotas actuales, lo que viene pagando mes a mes, no podrían exceder los 2.000 soles, ¿no? Si paga 3.000, 4.000, 5.000, el resultado sería sobreendeudado. Ok, entonces para cerrar esta parte, vamos a ver mucho más de estos casos, vamos a ver diferentes escenarios, no se preocupen por eso, que igual si tienen alguna consulta me avisan. Pero en este caso, si ven, más o menos hay una diferencia de 1.500 soles entre una persona que quiere comprar un departamento de $150.000. Hay una diferencia de más o menos 1.500 soles entre si su ingreso es de quinta categoría, cuarta categoría o primera categoría. Siempre el ingreso preferido y mejor validado para los bancos va a ser quinta categoría. Listo, entonces ahora vamos a continuar con esto. Ya vimos estos dos casos. Ahora sí vamos a ver un poco de los ingresos. Ya vamos a ver cómo es que o sea, cuáles son los requisitos para cada tipo de categoría de ingresos. Vamos a ver qué documentos debo tener para que mi ingreso sea formal y qué documentos pueden faltar, y les voy a ir comentando en mi experiencia de qué manera se pueden manejar o en qué casos no se han podido manejar en cuanto a los casos que yo he podido desarrollar. ¿Ok? Entonces empezamos con primera categoría. Los documentos para primera categoría, si yo quiero sustentar estos ingresos, ¿saben qué tipo de ingreso es primera categoría? Intereses. Ok, ¿alguien opina diferente? Los alquileres. ¿Perdón? Sí, los alquileres, los alquileres. Los alquileres. Ujú, así es. Así es, Ana, así es, Janet, Heidi. Ingresos de primera categoría son los alquileres. Yo estoy considerando para estos casos primera, cuarta y quinta. Ya, ahorita les voy a comentar cómo funciona tercera, que es con la que también se trabaja, y segunda, de manera muy referencial en casos en los que sea necesario y se pueda sustentar para poder acceder a ser aprobado para una determinada cuota, ¿no? Pero hablando solamente de primera categoría, estamos hablando de alquileres, y para sustentar ingresos por alquileres, yo debo presentar mi copia literal en el que demuestro que soy propietario, debo presentar mi contrato de alquiler con firmas legalizadas, debo presentar el pago de impuesto a la SUNAT, debo presentar la bancarización, o sea, donde me depositan mes a mes el alquiler, y debo presentar también mi reporte tributario para terceros. El reporte tributario para terceros lo que va a evidenciar es los pagos que he realizado por concepto de impuesto a la renta de primera categoría. ¿Ok? Para que sea un ingreso formal y sea considerado en la evaluación, debo presentar todos estos documentos. Todos estos documentos, dependiendo del banco, una antigüedad de 6 meses, un año, y dependiendo del perfil del cliente también. Pero en promedio es un año. Ahora, hay casos en los que tengo el contrato, pero falta la firma legalizada. ¿Esto es manejable? Sí, porque yo debería tener la bancarización y debería tener mi pago de impuestos, ¿no? O sea, lo único que me falta es legalizar firmas. En esos casos, esta observación es manejable, se puede gestionar sin ningún problema con alguna excepción. Falta pago de impuestos. En estos casos lo que hemos hecho es regularizar, pero mi voucher obviamente va a salir todos con la misma fecha, y esperar unos meses, para un par de meses por lo menos, en los que pago en la fecha correspondiente y podría ser sujeto de evaluación. ¿Ok? Estamos hablando de pasar esta observación en cuanto a falta de documentos. Recuerden que la evaluación es mucho más amplia, pero estamos hablando puntualmente de estos casos. Ahora, si falta la bancarización, por más contrato con firmas legalizadas que tenga, en mi experiencia, en los casos que hemos tenido, es poco probable
que puedan acceder a validar estos ingresos. Porque la bancarización finalmente es lo más importante. Porque yo puedo tener un contrato, puedo pagar a la SUNAT, pero ¿qué me garantiza o qué le garantiza al banco de que efectivamente te están pagando mes a mes? Entonces, esto se evidencia con estados de cuenta, ¿no? Ahora, si solamente tiene la copia literal y no tiene contrato de alquiler, no paga impuestos, no tiene bancarización, definitivamente no basta con decir que yo tengo ingresos adicionales por alquileres, porque incluso puede tener una bancarización que podría ser que simule este alquiler, ¿no? Pero ya es un poco más complejo, ¿no? O sea, bancarización siempre es importante. Sí, también podrían solicitarte la declaración anual, pero para primera categoría por lo menos, y con el reporte tributario para terceros tienes toda esa información, ¿no? Ahora, ¿alguno de ustedes no sabe qué es un reporte tributario para terceros? ¿O todos lo tenemos claro? José, una consulta. Sí sé que en el reporte tributario para terceros sale toda la información. Ujú. Dime, ¿de todas maneras es necesario pedir los PDTs y declaración juradas? ¿O con el reporte tributario puede reemplazar toda esa información? Mira, los casos que hemos trabajado, siempre le pedimos al cliente los 3 últimos vouchers. En el reporte tributario te va a salir mucha más información, los 2 últimos meses, más las declaraciones anuales que puedas hacer. Pero siempre pedimos por lo menos los 3 últimos. Claro, porque en este caso yo también considero más importante el reporte, porque el reporte incluso te viene con un código QR en el que tú puedes validar esa información. En cambio, Claro. los PDT son, bueno, digamos que falsificables, por decirle de alguna manera. Sí, claro, porque es un PDF que Exacto. antes se podía manipular con mayor facilidad, ¿no? El reporte tributario para terceros, como tú bien dices, tiene un QR y tiene una vigencia, ¿no? Después de un determinado tiempo, son 7 días me parece, ya ese QR no sirve, tienes que solicitar otro. Correcto. Y lo que hacen algunos bancos es decirle al cliente que al momento de solicitar el reporte tributario para terceros ponga el correo del funcionario y le dice, no me reenvíes el PDF, no Claro, me reenvíes el reporte, que me llegue directamente de la SUNAT. O sea, cuando lo claro, solicites, pidiera tu correo, pero también pon mi correo y me va a llegar directamente. Eso cuando no conocen al cliente, ¿no? O cuando desconfían del cliente, claro. pero tranquilamente se trabaja con reportes reenviados por correo o por WhatsApp incluso, ¿no? Pero Perfecto. sí. Ahora, el reporte tributario para tercero van a ver que aparece en todos los requisitos que les voy a mencionar y en realidad es el primer documento que debemos solicitar porque es fácil de obtener. Creo que alguien mencionó de que no sabía que es un reporte tributario para tercero o no está familiarizado o me equivoco, me pareció haberlo leído. A ver. Pero si alguien... José, en el reporte tributario salen los pagos de impuestos por alquileres que tenemos y también sale el sueldo, ¿no? Sí, claro, sale También. ingresos de primera, segunda, cuarta y quinta categoría en una parte y luego si hay actividad comercial salen en otra parte del reporte. O sea, prácticamente es una información completa, ¿no? Sí, a ver, Ana, me parece que tú pusiste que no conoce el reporte tributario o es por otro tema, para poder explicarlo. José, yo tampoco sé qué cosa es un reporte, como me lo estás diciendo. Ok, listo. El reporte tributario para terceros es un documento, un formato, ok, es un formato que salió en pandemia, cuando salió el Reactiva, en el que los bancos necesitaban la información de las ventas de los 3 últimos meses no, te prestaban 3 veces el promedio de ventas del último año, del 2019. Entonces,
lo que hicieron en SUNAT fue sacar este documento que le permitía al banco tener todo el escenario de las ventas de los clientes que solicitaban o calificaban para Reactiva. Luego, para el segundo Reactiva, ya se manejaba en función a los 3 últimos meses del año anterior, ¿ya? Y te prestaban hasta, no recuerdo ahorita exactamente, pero me parece que 3 veces también, o el doble, y SUNAT amplió la información. Entonces salió para Reactiva, pero fue tan potente la información o tan útil la información que tenía este documento, y además que le agregaron el QR, que lo hacía más seguro, que se quedó y cada vez ha ido migrando, incluso ha migrado a persona natural. Okay, es un documento fácil de obtener en el que tenemos ingresos de primera, segunda, cuarta y quinta categoría para personas naturales y ingresos de tercera categoría para personas jurídicas o persona natural con negocio. Okay, aquí no sé si les he puesto el enlace, pero ustedes ingresan a la página de SUNAT como esta, o sea, ponen en el Google, ponen reporte tributario para terceros. Ya, lo voy a hacer en línea, ¿ya? Gastar reporte tributario para terceros. Reporte tributario para terceros. Bajan aquí, genera tu reporte tributario y con su clave SOL ingresan y van a ir directamente a emitir el documento. Van a llegar a esta página, aquí ponen su correo, ponen enviar y les va a llegar. Aquí dice que no se puede generar otro porque ya se ha generado uno hace un momento. Y para persona natural, lo mismo. Ponen su correo, ponen enviar y les va a llegar el documento. Tienen que hacerlo con su clave SOL. ¿Quedó claro? Sí, gracias. Ya, perfecto. Sí, ese documento, o sea, y el mismo link se lo pueden enviar al cliente y el cliente, como ven, va a ingresar al link, va a poner su clave SOL y los va a llevar directamente a la parte donde tienen que poner su correo y incluso le pueden pedir ponga mi correo también ahí para poder enviarlo. Este documento no solamente sirve para la evaluación de créditos, también sirve para los alquileres, porque ahí puedo tener todos los ingresos que el cliente tiene para poder ser evaluado para calificar al alquiler que está solicitando. Como les decía, es el primer documento que yo siempre solicito. Cualquier persona con la que, no sé si con alguno de ustedes he visto alguna evaluación de crédito, pero si recuerdan, lo primero que yo les pido a los clientes es su reporte tributario para terceros, ¿no? DNI y reporte tributario para terceros. Después de eso le podemos pedir copia literal, contrato de alquiler, pago de impuestos, bancarización y todo eso. No al revés, porque le puedo pedir todo esto y de repente con la información del reporte tributario para terceros era suficiente. ¿Ok? En cuarta categoría, lo formal es recibos por honorarios, contrato de locación de servicios, ya, declaración jurada anual de los 2 últimos años, bancarización y reporte tributario para terceros. Ahora, me podrán decir, hay clientes que no tienen contrato de locación de servicios. Sí, hay clientes que no tienen un solo empleador, o sea, no una sola persona a la que le brinden los servicios, y eso se puede sustentar, ¿no? O sea, los recibos por honorarios indicarán de que un mes le presta servicios a la empresa A y el siguiente mes a la empresa B, y luego a la empresa D, y luego a la empresa F, luego en el siguiente mes a 2 personas, pero lo que se debe evidenciar es que realiza esta actividad constantemente y los ingresos que tiene mantienen un promedio, ¿no? Si hay una persona que tiene ingresos por recibos por honorarios por 3.000 y un mes hace 20.000 y el siguiente hace 3.000, tengan la seguridad que en la evaluación se les va a considerar 3.000 soles. No es que le voy a promediar 3, 20 y 3, entre 4 son 29, más o menos 7.500 soles. No lo van a evaluar de esa forma. Su ingreso promedio va a ser 3.000. Porque
esos 20.000 fueron ingresos que no son constantes, o sea, puede haber sido un pago atrasado, un bono, y con bonos yo no pago la cuota de un crédito hipotecario. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si me falta el contrato de locación de servicios? Ya le dije, no pasa nada en la medida en la que tenga diferentes clientes, o incluso siendo el mismo cliente, por excepción, se podría avanzar con la operación, ¿no? Si falta la declaración anual, tampoco es problema. Me pueden pedir que realice la declaración, pues la puedo hacer habiendo pasado el periodo regular de hacerlo. Pero ya tengo las declaraciones mensuales en el reporte tributario, y con eso podría ir avanzando en la preevaluación. Y si faltaba la bancarización, sí tengo un problema, porque nuevamente yo puedo tener, como en el caso de primera categoría, puedo tener contrato, puedo tener recibos, puedo emitir todo lo que quiera, pero si no tengo bancarización, ya tengo una observación mayor que puede ser el motivo de que no me consideren estos ingresos, ¿no? Si eran los únicos ingresos que tenía, es el motivo por el cual no me aprueban la operación. Y otro punto importante de la bancarización es que no lo puedo regularizar. O sea, yo tengo que presentar mis estados de cuenta de los 3, 6 últimos meses, y en todos los meses, en fechas similares, debería tener el abono de este ingreso, ¿no? El abono de este pago mensual. Y para terminar esta parte, vamos a quinta categoría, y en quinta categoría lo formal es que presente mis boletas de pago, estados de cuenta de la AFP, me pueden pedir estados de cuenta de la CTS, me van a pedir obviamente la bancarización, y me van a pedir también probablemente mi reporte tributario para terceros. En quinta categoría no es obligatorio, pero sí podrían pedírmelo. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si faltan abonos a la AFP? Es una observación, pero yo he visto algunos casos en los que sí se ha podido, sobre todo donde hay pago de haberes, ¿no? La boleta de pago se puede reemplazar con un cliente que tiene pago de haberes, significa que cobre su sueldo en una entidad financiera. Si me voy a otro banco, de todas maneras me van a pedir las boletas y me van a pedir la bancarización. Si yo tengo pago de haberes en un banco X, probablemente no me pidan boletas y no me pidan bancarización. Pero sí me las podrían pedir si los ingresos son muy variables, por más que sean quinta categoría. Si es, por ejemplo, una persona que recibe comisiones, sí me van a pedir las boletas, porque van a calcular cuánto es ingreso fijo y cuánto es ingreso variable. ¿Ok? Entonces, si tienen un cliente que tiene pago de haberes y le piden boletas, ya deben saber que es porque hay mucha variación entre un mes y otro en cuanto a sus ingresos. Si falta la bancarización, lo mismo que en los casos anteriores, es un motivo por el cual se va a observar o se va a rechazar la operación. José, una consulta en la cuarta categoría. Ujú. No sé si podrías regresar, Sí, claro. por favor. Cuarto. En lo que dice declaración jurada, ¿ese Anual. es obligatorio de acuerdo al monto que uno recibe por honorarios? ¿Hay algún monto para que sea obligatorio? No, me parece que son 47.000 soles este año, aprox, más o menos, ya que sea Ajá. obligatorio. Pero eso es desde el lado tributario. Lo que nosotros estamos viendo aquí es para ser evaluado para un crédito hipotecario, ¿no? Ahora, que no sea, o sea, por ejemplo, yo puedo tener un ingreso de 30.000 soles y puedo decirle al banco, mira, no estoy obligado. Sí, pero o sea, tampoco es que estés prohibido de hacerlo, ¿no? Uno lo puede hacer, Sí, así claro. no llegue a los 45.000. Sí, claro. Listo, gracias. Ok. Ahora, en la práctica, una persona que gane 2.500 soles mensuales, que es lo mismo que 30.000 soles al año con recibos por honorarios, tendría que tener muchas fortalezas para poder acceder a un crédito hipotecario, ¿no? O sea, tendría que tener un muy buen historial crediticio, un muy buen perfil, ¿no? O sea, tener un buen tiempo realizando la actividad por la cual genera ingresos. Es un perfil que para el banco es un poco débil, ¿no? Esto ya es del lado de la práctica. En la teoría puede ser que califique para una cuota con 2.500, una cuota de 1.200 soles, 1.100 soles. Pero en la práctica hay que tener otras fortalezas, porque este ingreso y
este importe y este tipo de ingreso no es una fortaleza para nada en la evaluación de crédito. Ujú, gracias. Una consultita más. ¿Y el tener tarjeta de crédito nos favorece? Porque, bueno, si tenemos un buen historial crediticio con una tarjeta de crédito, ¿no? Porque al conseguir un crédito hipotecario ya podríamos dejar de usarlo. ¿O nos favorece o no? Sería mi pregunta. Ya, la tarjeta de crédito te va, o el préstamo personal, tarjeta de crédito, crédito vehicular o cualquier tipo de financiamiento te va a favorecer en la medida en la que se pague puntual, en la que se pague en la fecha del estado de cuenta, del cronograma o se pague antes. En la medida en la que pagues con retraso, va a afectar tu historial crediticio, va a afectar tu score. Y si pagas con más de 8 días de retraso, incluso va a afectar tu calificación. Gracias, correcto. Ok. José, cuando son, perdóname, Sí, sí. cuando también hay muchas tarjetas de crédito no es favorable, ¿no? O sea, si las líneas de crédito son muy altas, también a veces los bancos te piden que las canceles, ¿no? Que, o sea que, ¿no? Creo que Sí, es así. depende, ya, depende que sean altas y depende cuál sea el ingreso que tenga el cliente, ¿no? Vamos a ver un ratito un poquito de Infocorp y les adelanto que, por ejemplo, a veces pensamos que una persona que tiene 2 tarjetas con 100.000 soles de línea lo va a sobreendeudar, pero va a depender de qué ingresos tenga, ¿no? Si tiene ingresos, no sé, pues de 20.000 soles, es muy probable que esas líneas no le hagan ni cogidas. Si las tiene reventadas, o sea, si ha usado los 200.000 soles, sí podría afectarle el endeudamiento porque una cosa es línea aprobada, línea disponible y otra cosa es línea usada, ¿no? La línea aprobada es potencial, es algo que yo podría usar. Línea usada es, línea usada es algo que yo ya tengo que pagar el siguiente mes. Y en el caso de las tarjetas de crédito, el plazo máximo para poder pagar todo, o sea, en el cálculo es 36 meses, ¿no? Si yo tengo 200.000 soles en 36 meses, estás hablando de más o menos 5.000 soles mensuales. Un poco más, incluso creo que 6. Entonces, sí impactaría de forma negativa en mi historial crediticio el hecho de usarlas, ¿no? Pero en la evaluación se va a considerar de manera referencial esta línea no utilizada, ¿no? O sea, es más, va a ser diferencia. Si yo tengo 100 de línea y he usado 50, esos 50 impacta más en mi nivel de endeudamiento que los 50 que aún no he usado. Por ejemplo, en algunas operaciones que hemos trabajado en el BBVA, un cliente que tiene 30.000 soles de línea utilizada, lo que hemos hecho es paga, lo evalúa y luego usa la tarjeta y puede tener, después de la aprobación, 30, 40, 50, la puede reventar si quiere, no afecta porque ya tiene su aprobación. Ok. Ya, y como dato adicional, para que lo tengan en cuenta, jamás Ujú. le digan a un cliente que cancele su tarjeta para acceder o calificar al crédito hipotecario que está solicitando, o al vehicular, lo que fuese. Que lo evalúen, que condicionen la aprobación a que previo al desembolso, previo a la formalización, cancele las tarjetas y con eso pueden avanzar. Porque ¿qué pasa si las cancela? Reduce la línea, las cancela y cuando lo evalúan no aprueba o no califica. Ya no hay marcha atrás. Peor aún cuando hablamos de deudas, ¿no? Si hablamos de una deuda de 30.000 soles que me dicen, la cancelas y calificas. La cancela, lo aprueban y lo observan algo y no califica, ya el cliente dispuso de un dinero que de repente no iba a usar para cancelar deudas, ¿no? Y si nosotros se lo dijimos, estamos en un problema, ¿no? Entonces siempre esto se debe manejar de manera condicionada, o sea, se debe plantear de esa forma. Entiendo. Gracias, José. Ok. Listo, para terminar la primera parte, sobre lo que hemos conversado, ¿hay alguna consulta? No, muchas gracias, creo que no. Ok, entonces un descansito de 9:45 comenzamos y la segunda parte es un poco más práctica, en la que vamos a ver un poco más de preevaluación, vamos a ver Infocorp y vamos a ver algunos casos, o sea, ya vamos a ver algunas variaciones de qué hacer en caso
el cliente salga sobreendeudado, cambiamos importes, cambiamos tasa, cambiamos plazo, para ver qué alternativas tenemos y para que ustedes también lo puedan hacer luego con la calculadora de endeudamiento. Y en Infocorp vamos a ver qué es lo que debemos revisar en el reporte. Tengo ahí algunos reportes reales que los tienen ustedes también como material de trabajo. Y vamos a cerrar la segunda parte con la revisión de tasaciones, ¿no? Esta parte no es técnica, no es que vamos a ver cómo se determina el precio, sino en función al informe que ya se emite, qué es lo que deberíamos revisar para ver si es un informe que va a tener alguna observación o pasa sin ningún problema, ¿no? O sea, hay partes específicas del informe que deberíamos revisar y que se las voy a compartir. Ok, entonces nos vemos en 7 minutos. Ok, gracias. Listo. Gracias.